esta mañana que Wall Street Journal también apuntaba en esta dirección. Decía que la decisión final no se había tomado, pero que Estados Unidos estaba considerando ataques militares, ataques aéreos contra Venezuela. Una información que se confirma y que nosotros vamos a analizar durante la próxima hora. Programación especial mirando este ataque, este posible ataque contra Venezuela. Vamos a analizarlo con Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantados de contar contigo en este especial y deseando saber tu opinión sobre esta información de última hora. El Miami Herald hablando de que Estados Unidos, Donald Trump, ya ha tomado una decisión y se espera que en las próximas horas ataque Venezuela. Se esperan ataques aéreos. ¿Te sorprende esta decisión? Bueno, yo creo que en las últimas semanas ya se venía barruntando la posibilidad de que Trump incrementara su presión sobre el régimen, que ha tenido una pequeña reacción con esa idea de Delcy Rodríguez de dejar caer a Maduro y ponerse ella y su hermano en un proceso, liderando un cierto proceso de transición. Pero a mí me parece que el régimen está en una situación tan absolutamente cerrada que si no es a través de una presión fuerte y de una demostración de fuerza en términos duros, ese régimen tiene toda la perspectiva de que puede continuar. Y yo creo que Trump ha llegado a la conclusión de que o se hace una acción definitiva o el régimen no saldría. Y yo creo que los demócratas del mundo deberían alegrarse. Ya sé que es duro decirlo a través de una presión militar, pero es que hay veces que determinadas situaciones se enrocan de tal forma que si no, no hay salida. Yo creo que los millones de venezolanos que han tenido que huir del país, los millones de venezolanos que siguen desde hace años aguantando un régimen absolutamente nauseabundo, se merecen que todos nos alegremos de que por lo menos la posibilidad de que esa puerta a la democracia se abra, yo creo que es una buena noticia independientemente de la forma en la que se tenga que hacer. Bueno, pues a la espera de tener más noticias, a la espera de conocer más detalles, se habla de un ataque aéreo, no se habla de una invasión terrestre. Juan Carlos, ¿cuáles son las opciones que tendría sobre la mesa Donald Trump? Decía antes, ¿no?, que durante los últimos días se ha informado de varios bombardeos que podrían estar haciendo labores de reconocimiento, ¿no? O sea, parece que la decisión se ha tomado ahora, pero que tenía todos los mimbres, ¿no?, para tomarla, para hacerlo. Sí, yo creo que venía desde que empezó a hundir las lanchas del narcotráfico. Era evidente que esto iba a ir a una cierta escalada que yo creo que al principio iba dirigida a que el régimen tomara conciencia de que ha llegado el momento final y que adoptara unas ciertas posibilidades de salida sin provocar una acción militar por parte de Estados Unidos. Pero yo creo que Trump se ha convencido de que no es posible, de que Diosdado Cabello, Maduro, yo creo que Maduro es más un segundo elemento, pero el verdadero hombre fuerte de Venezuela, que es Diosdado Cabello, y el control que tiene sobre los militares hace imposible otra reacción que no sea la de una demostración clara de fuerza. Yo no creo que haya una invasión recuerdo la de Panamá con el general Noriega. Yo no creo que Trump esté dispuesto a una acción militar directa y que los soldados pongan pie en Venezuela, pero sí que puede utilizar una fuerza disuasoria lo suficientemente importante como para que deje clara la idea de que el régimen está en su punto final y que se convenzan de que el régimen está en su punto final. Bueno, pues máxima presión sobre Nicolás Maduro, también sobre Diosdado Cabello, sobre Vladimir Padrino López. Hemos escuchado muchos mensajes por parte de Venezuela. Se hizo muy viral este no war, ¿no?, del propio Nicolás Maduro. Juan Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿no?, por Nicolás Maduro. ¿Cuánto puede aguantar la presión y, sobre todo, qué pasaría en el caso de que finalmente se realicen estos ataques? ¿Cuánto aumentaría la presión sobre Nicolás Maduro? Fíjate que yo creo que, no sé cómo calificarlos. La verdad es que la intervención de Maduro, el no peace o no war y tal, bueno, pues entra dentro del rasgo casi ridículo que tiene el dictador venezolano.
Pero más allá de eso, el régimen, claro, tiene un problema extraordinariamente importante, y es que hay mucha gente, muchos cargos políticos y militares que llevan muchos años viviendo tanto del Estado como del narcotráfico. Y claro, el romperle sus posibilidades de enriquecimiento es complicado. Entre otras cosas porque deben temer que pueda haber una serie de represalias internas y de que si acceden a una transición, pues se puedan ver ellos afectados. Yo creo que si finalmente María Corina Machado se convierte, como de hecho es, en la líder de la oposición y consigue alcanzar el poder, porque yo sinceramente creo que ya las posibilidades de Maduro de permanecer en el poder se han agotado, y cuando antes lo reconozca seguramente mejor para todos, y se podría evitar una acción que pudiera causar víctimas mortales. Pero yo creo que ya la inmensa mayoría de los altos dirigentes del régimen venezolano están convencidos de que están viviendo sus últimos momentos. Y repito, sí, María Corina Machado, que encabeza la oposición, yo creo que hay unas altísimas posibilidades de que se consiga hacer una transición pacífica y sin represalias. Y no porque no se lo merezcan, pero hay que ser realistas en algunos casos, y no puedes llevar a Venezuela a una situación, digamos, de tipo boomerang, de ahora nos toca a nosotros y vamos tal. Yo creo que no es ni los discursos de María Corina Machado están en esa tesitura, y yo creo que su idea es una transición pacífica y moderadamente inclusiva, evidentemente con la salida del país de los altos dirigentes del régimen. Pero yo no espero que se pueda tardar mucho el régimen en caer. Yo creo que será cuestión o de días o de semanas, no más. Bueno, pues estamos viendo el impacto que está teniendo esta noticia también en los mercados y en la economía. Los bonos de Venezuela están subiendo ante estos informes de un aumento de la presión de Estados Unidos. Esta información que les contábamos hace más o menos una hora, Miami Herald, diciendo pues que Estados Unidos ha decidido llevar a cabo ataques aéreos contra Venezuela. Vamos a rescatar las declaraciones por parte del propio Maduro. Hace apenas una semana lanzaba este mensaje para Donald Trump. No a la guerra, no a la guerra. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Forever, peace forever, victory forever, defeats, victory forever, defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Bueno, pues este era el mensaje de Maduro para Donald Trump, que parece que no termina de surtir efecto. Juan Carlos, te quiero preguntar precisamente por las alianzas que tiene Maduro, las alianzas que tiene Venezuela. Se está hablando mucho de esta asociación estratégica con Rusia, de esta reunión que ayer tenía Donald Trump con Xi Jinping, las alianzas que tiene también China con Venezuela. ¿Hasta qué punto pueden interceder tanto Rusia como China? ¿Hasta qué punto les puede perjudicar un ataque de Estados Unidos contra Venezuela? Y también estas defensas aéreas, estos S-400 rusos, si crees que serían efectivos ante los misiles estadounidenses. Yo tengo serias dudas. Quiero decir, además, en el marco geopolítico global, Venezuela es una pieza relativamente pequeña, y además, cuando tenía la fuerza del petróleo, la capacidad de expansión, además, y de influencia por el resto del subcontinente, Venezuela era una pieza mucho mayor. Hoy Venezuela es un régimen moribundo y agónico. Y esto yo creo que desde Rusia y sobre todo desde China lo tienen cada vez más claro. Y no tenemos que perder de vista que hace apenas 24 o 30 horas Trump se ha reunido con Xi Jinping. Y evidentemente uno de los temas que estaría sobre la mesa, aunque no se haya hecho público, pero seguramente que han tratado la idea de que esa reivindicación tradicional de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos debe ser mantenida. Y yo creo que a China en realidad no le supone un elemento negativo
excesivo, ni le supone un riesgo a su seguridad nacional, ni a su soberanía, ni siquiera le supone un riesgo a la expansión económica de China por el resto de América Latina. Yo creo que ya llega un momento donde, digamos, la realidad geopolítica y la política de los hechos consumados se impone, y yo creo que tanto China... Rusia yo lo dejo un poco aparte porque, bueno, Rusia es una cosa un poco más extraña, pero yo creo que el que verdaderamente tiene fuerza como para incidir en una posición de Estados Unidos es China, y yo creo que China no es capaz ahora mismo, no tiene la intención en modo alguno de quitar a Estados Unidos esa idea de gendarme del patio trasero latinoamericano. Yo por eso estoy casi convencido de que una intervención que no fuera terrestre, pero una intervención con bombardeos aéreos a instalaciones militares de Venezuela no tendría ninguna respuesta por parte de China, y menos aún de Rusia. Bueno, pues el foco está puesto en China, en Rusia, en los aliados de Venezuela, ¿no? Y en lo que puedan hacer en caso de que se confirmen estas informaciones. Te quiero preguntar también, bueno, pues por los vecinos, en este caso de Venezuela, ¿cuál sería la reacción? Por ejemplo, se habla mucho de Brasil, de si ha enviado, si podría enviar soldados. También hemos visto a Gustavo Petro, ¿no? Hemos visto a Colombia, que bueno, se ha mostrado cuanto menos muy cercano al propio Maduro, sin una acción, o por lo menos la situación del subcontinente sería diferente, que es la victoria de Milei en las legislativas. ¿Por qué? Porque ha reforzado una opción que cada vez está americano de izquierdas, cada vez está más comprometido y cada vez tiene menos apoyo. Y dirás, sí, está Petro en Colombia, sí, pero es que Petro ya está en una situación de muchísima menos fuerza que hace 2 o 3 años. En Brasil, Lula no se va a meter en ningún jaleo especialmente importante, porque cuando tú tienes que preferir el apoyo a un régimen que claramente está en una situación como la de Venezuela, o la amistad con Estados Unidos, yo creo que la preferencia de Lula es evidente que va a ser la opción norteamericana. Y además en las últimas entrevistas que tuvo Trump con Lula da Silva, yo creo que una cierta sintonía se impone sobre la dimensión puramente ideológica que tiene la relación con Venezuela. La relación con Venezuela es una relación puramente ideológica basada en la estancia o la llegada a los gobiernos latinoamericanos de ese populismo de izquierdas. Pero el poco éxito que ha tenido en muchos de los países, yo creo que le ha restado esa capacidad de presión y de expansión que tenía el chavismo, en términos generales, el madurismo, el régimen chavista, y que ya no tiene en modo alguno ese interés por parte de los socios latinoamericanos de apoyar de forma incondicional a Venezuela. Yo creo que la única que puede tener, digamos, una posición algo más compleja es el México de Sheinbaum, porque digamos, no es una presidenta que tenga una claridad absoluta en su forma de comportarse, pero si tuviéramos que diseñar un potencial escenario, yo creo que claramente Sheinbaum optaría por una retórica fuerte, pero por una inacción clara. Bueno, pues pendientes de la respuesta de México. Sheinbaum condenaba estos ataques a las narcolanchas. De hecho, bueno, en uno de los últimos ataques la Marina mexicana rescataba a un superviviente. Vamos a escuchar no a Sheinbaum, sino a la Casa Blanca. Declaraciones por parte de Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que hablaba de esta forma sobre el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, President Trump has said Maduro doesn't want to mess with the United States, and this administration is continuing to position more military assets towards Venezuela. I'm wondering if the end goal of this narco-terrorist war is to implement a regime change in Venezuela. The president has spoken on that, Reagan, and I certainly won't get ahead of him. What we've made very clear is that this administration is not going to tolerate international narco-terrorist organizations from trafficking drugs into the United States. In
And these cartels over time have grown more armed, well-organized and violent. They have financial means, sophistication, and capabilities needed to operate in the way this administration has. And they have illegally caused the deaths of tens of thousands of American citizens each year. So that's where we are right now with respect to Venezuela, but also any country that is sending purposefully illegal narco-terrorists to the United States of America to bring. Este era el mensaje por parte de la Casa Blanca, este era el mensaje por parte de Caroline Leavitt. Vamos a ver también declaraciones por parte de Nicolás Maduro. Vieron estas imágenes, estas declaraciones que se hicieron virales, este no war, pero también hablaba de su relación con Rusia, con China. Vamos a escuchar mensajes de Maduro. La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo, es para trasladar sus conocimientos científicos, tecnológicos. Rusia y Venezuela, en la práctica estamos así, más unidos que nunca. Esta Rusia hermosa, renacida, casi de las cenizas de lo que dejó Gorbachev, ese mundo por allá. De las cenizas de Gorbachev al renacer de Vladimir Putin y del pueblo ruso. Así que estamos así, mira, más hermanados que nunca, más unidos. Maduro hablando de su relación con Vladimir Putin, de esta alianza estratégica firmada con Rusia y que, por cierto, ha sido ratificada esta misma semana. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, también por María Corina Machado. Era protagonista hace algo más de una semana por este Premio Nobel de la Paz y ahora, bueno, pues imagino que estará muy atenta a estas informaciones. En el caso de que caiga Nicolás Maduro, en el caso de que los ataques aéreos bueno, pues aumenten de esta forma la presión, ¿qué crees que pasaría con la oposición? ¿Cómo podría darse un cambio de régimen? Porque parece muy complicado. Sí, fíjate que si hay un problema con las dictaduras es con las oposiciones, porque normalmente el poder de las dictaduras tiende a diluir la capacidad de las oposiciones de establecer una política más o menos coherente y continuada de oposición al régimen. El caso de María Corina Machado es un poco distinto porque aunque vive en unas condiciones extraordinariamente terribles, no puede salir de su casa, tiene que estar escondida, todas estas cosas, pero sí que tiene una capacidad de aglutinar extraordinariamente poderosa. Se ha convertido no tanto en una líder real, que aunque lo sea, si consigo explicarme bien, es un líder real y encima es un símbolo de la lucha contra la dictadura y en favor de la democracia y la libertad. Y yo creo que la concesión del Premio Nobel lo que ha venido es a remarcar que sí que existe esa oposición y que sí que existe una figura capaz de aglutinar a la oposición y capaz de liderar un proceso de transición moderadamente pacífico. Evidentemente no se descarta que el régimen pueda utilizar la fuerza para oponerse a una transición pacífica, pero yo no creo que fuera la opción de la transición. Yo creo que el liderazgo de María Corina Machado lo que asegura es un proceso de transición moderado, claro, con un destino final que es una democracia de tipo occidental y sobre todo con una seguridad de que va a ser un proceso claramente asentado en un marco de evitar los enfrentamientos civiles entre venezolanos. Bueno, pues veremos qué sucede con Venezuela, qué sucede en los próximos días, en las próximas horas. Esta información del Miami Herald. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias por el tiempo. Un placer y cuando queráis. Igualmente. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros que vamos a seguir recordando esta información, esta última hora que les contábamos en los últimos minutos con esta decisión de Estados Unidos. Según el Miami Herald de Estados Unidos, ya ha decidido atacar instalaciones militares dentro de Venezuela. Varias fuentes han informado a este diario que los ataques aéreos podrían comenzar en cuestión de días u horas con el objetivo de debilitar el liderazgo del cártel. Wall Street Journal también informaba en este sentido, decía que faltaba la decisión, la luz verde de Donald Trump, que al parecer ya se habría dado. Vamos a analizar estas cuestiones con Adrián Zelaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Encantados de tenerte por aquí y deseando saber tu opinión sobre lo que parece un ataque inminente contra Venezuela. Parece que Trump ya ha tomado su decisión. Bueno, vamos a ver. Este es uno de los escenarios posibles. Descartando el escenario de
de desembarco, es decir, no estaríamos hablando probablemente en ningún caso de una invasión en sentido estricto, en la medida en que esto sería una verdadera trampa para Estados Unidos. Tendría que desembarcar pues quizás cientos de miles de efectivos y enfrentarse a un contexto bastante incierto, ¿no? Entonces, lo que es más previsible, si efectivamente se confirman estos ataques aéreos, es que estemos ante un intento de provocar un cambio interno, ¿no? Pero esto necesitaría contar con fuerzas internas lo suficientemente consolidadas como para dar un golpe de Estado o algo similar, o provocar un enfrentamiento civil interno dentro del cual Estados Unidos se posicionaría de una u otra forma, ¿no? Bueno, no hay que descartar que algo de esto esté sobre la mesa, que Estados Unidos esté contando con algún esquema de ruptura interna de este tipo, pero mientras no lo conozcamos, pues no podemos decir mucho más. No podemos decir mucho más. Bueno, de momento hay varias opciones. Hablabas tú, ¿no?, de una invasión, ¿no? Es otra de las opciones que están sobre la mesa. Se hablaba de si habrá ataques terrestres o, en este caso, ataques aéreos. Hablábamos mucho en los últimos días de varios bombardeos que habrían estado haciendo reconocimiento, habrían estado, bueno, pues de alguna forma analizando estas bases militares. Ayer un ex embajador de Estados Unidos hablaba incluso de que Estados Unidos podría lanzar misiles Tomahawk. En caso de que se realicen estos ataques aéreos, ¿qué opciones tiene sobre la mesa Donald Trump? Bueno, vamos a ver. Estos ataques aéreos pueden tener como objetivo, en teoría, pues debilitar las defensas, preparándose para una posterior invasión terrestre, pero no es verosímil que Estados Unidos esté dispuesto a semejante estrategia, porque sería, ya digo, tremendamente peligrosa y con un resultado muy incierto. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Venezuela presumiblemente va a contar con todo el apoyo, ya está contando aparentemente con todo el apoyo de Irán, de China y de Rusia, ¿no? Apoyo que bueno, está incluyendo ya defensas antiaéreas. Incluso se ha hablado de la llegada de efectivos del grupo Wagner a Venezuela durante los últimos días, ¿no? Entonces, hay que contar con que Estados Unidos no se va a arriesgar a poner tropas sobre el terreno. Esto sería muy peligroso para el propio Estados Unidos, y que entonces estamos ante un ataque destinado, ya digo, a debilitar las fuerzas internas. Bueno, ¿ataque de qué tipo? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente ataques con misiles, emplearán también probablemente fuerza aérea, y lo que no sabemos es hasta dónde van a llegar. Eso es difícil de prever. Tampoco sabemos las defensas venezolanas con qué recursos cuentan exactamente, porque sabíamos los que han mantenido tradicionalmente, no sabemos en qué medida se han reforzado durante los últimos meses, ya digo, con estas ayudas externas de países como Irán, China o Rusia, pero bueno, sí lo suficiente como para crear bastantes problemas a Estados Unidos si intenta ataques masivos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema es si no existe una fuerza interna con la que Estados Unidos esté contando para provocar una ruptura interna del régimen, un golpe de Estado o algo similar, entonces tendríamos que estar hablando ante una estricta operación de imagen. Donald Trump, el trumpismo, sí nos tiene acostumbrados a este tipo de operaciones con objetivos de imagen que están muchas veces mirando más que al exterior, al interior, ¿no? Y muchas veces sustituyendo pues, un conflicto por otro, cuando cree que en una determinada relación internacional las imágenes resultantes no son suficientemente buenas o dan una imagen de suficiente dureza de su gobierno, pues intenta sustituirlas con otras imágenes, con otros mensajes en un contexto distinto, ¿no? Bueno, es muy posible que estemos ante algo de este tipo, más que ante una operación de conquista de Venezuela. Pero ya digo, ahí el factor clave al final va a ser si realmente existe o no existe una fuerza interna con peso suficiente para iniciar un proceso o de confrontación civil abierta o de golpe de Estado.
Estabas hablando, Adrián, precisamente bueno, de estas alianzas que tiene, sobre todo con Rusia, ¿no? Esta alianza estratégica que, como decía antes, se ha ratificado esta misma semana. También bueno, tiene muchos lazos, ¿no? Muchas alianzas, en este caso con China. Se habla mucho de los sistemas de defensa antiaéreo rusos, de estos S-300. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto podrían intervenir Rusia y China en el caso de que finalmente Estados Unidos termine atacando? Depende de cómo se desarrolle el conflicto. Es decir, sabemos que ha habido entrega de armamento, una significativa entrega de armamento. No sabemos si ha tenido Venezuela tiempo de entrenarse en el uso, en la utilización de este armamento, porque suele ser armamento sofisticado y cuyo manejo no es fácil de asimilar rápidamente, ¿no? No hay que descartar tampoco que sean tropas rusas o de otros países, de Irán o de China, las que, al menos provisionalmente, utilicen ese armamento, pues de alguna forma, como también se está haciendo en sentido inverso en Ucrania, ¿no? Y claro, esto podría relacionarse, y se ha hecho durante estos días, por ejemplo, con esa llegada de efectivos de Wagner, que es posible que su destino fuese no tanto el envío de tropas de combate, sino de instructores o quizás de personal especializado en el manejo de determinados dispositivos bélicos, antiaéreos, etcétera. Bueno, yo creo que no tenemos información muy detallada para precisar exactamente qué es lo que va a aportar cada país y cuál es el nivel de integración que esas ayudas han conseguido ya dentro del ejército de Venezuela, pero en una contienda que se prolongue mínimamente, sabemos que esas ayudas están ahí y que van a hacer, digamos, casi imposible que Estados Unidos salga adelante en una contienda abierta y sobre todo en una contienda abierta terrestre, ¿no? Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, vamos a ver enseguida la salida por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que va a pasar su fin de semana en Palm Beach. Parece bueno, pues que después de este viaje, de esta gira por Asia, después de todos estos acuerdos comerciales firmados y sobre todo de esta reunión con Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos quiere tranquilidad. Están viendo precisamente la imagen en directo desde la base conjunta Andrews, donde vamos a ver en los próximos minutos salir a Donald Trump. Vamos a ver también si haciendo o no declaraciones. Vamos a ver si realmente se toma el fin de semana libre o si todo lo contrario, decide atacar en Venezuela. Estabas hablando, Adrián, del cambio de régimen, ¿no? De si hay o no un enfrentamiento civil en Venezuela. ¿Qué opciones hay en el caso de que caiga Nicolás Maduro? ¿Qué opciones tendrían, se me ocurre, María Corina Machado o Edmundo González de relevarle en el poder? Bueno, evidentemente, si el cambio se produce a través de un golpe de Estado, pues evidentemente tienen opciones. Tendrían las opciones que pusiera a su disposición el grupo que ha dado ese golpe, ¿no? Si estamos hablando de un enfrentamiento civil que se canaliza más o menos rápidamente a través de elecciones, no creo que este tipo de opciones sean muy válidas. La política, las relaciones políticas y las contiendas electorales en Venezuela estaban muy enquistadas desde hace mucho tiempo por dos razones fundamentalmente. Por un lado, una oposición que no es que fuese simplemente una oposición por razones ideológicas, sino además tremendamente vinculada, una posición tremendamente vinculada a intereses norteamericanos, intereses claramente percibidos como extranjeros en la propia Venezuela. Y esto hace muy difícil que este tipo de personas sean las que realmente pueden encabezar opciones mayoritarias, ¿no? Y a la inversa, el chavismo, como consecuencia también, bueno, no se sabe cuál es el origen y cuál es el resultado, pero el chavismo había ido adoptando una posición cada vez más atrincherada frente a este tipo de oposiciones radicales y muy vinculadas a Estados Unidos, ¿no? Venezuela tiene en este momento una oportunidad muy importante a través de esa progresiva vinculación a los BRICS, que ha sido obstaculizada durante un tiempo por Brasil, pero que políticamente está muy claramente encauzada, ¿no? A través de esa vinculación a los BRICS tiene una opción no solo de disponer de un referente alternativo
al histórico peso que Estados Unidos ha tenido en todo el continente latinoamericano, sino también de tener una referencia de futuro que podría ser de alguna forma válida para el gobierno y válida para una nueva oposición, que independientemente de su ideología fuese una oposición, digamos, constructiva o por lo menos alineada con los intereses del país, y también para un nuevo gobierno o un nuevo chavismo, si se quiere, no tan atrincherado y más dispuesto a apostar por el futuro, por un futuro de desarrollo socioeconómico, pues bueno, en coordinación con los coordenadas básicas que se suelen utilizar en los grandes países de los BRICS, que es un grupo organizado, es una organización basada en el respeto de las diferentes ideologías de unos y otros países, pero en la que, digamos, las grandes referencias de Rusia y de China están ahí y van teniendo una influencia progresiva en cara a modelos de desarrollo económico pues muy basados en la apuesta por la ciencia, por la tecnología y por el desarrollo comunitario, ¿no? Esto yo creo que es algo que podría muy claramente influir a través de la entrada en los BRICS, tanto en el gobierno como en la posición de Venezuela, pero claro, esto necesita tiempo y evidentemente si el gobierno o el sistema cambia como consecuencia de una invasión por parte de Estados Unidos, ese tiempo no va a existir. Claro, desde el punto de vista de Estados Unidos, la cuestión básica no es tanto cuál es el modelo ideológico o económico del país, cuanto si ese país está o no alineado con los intereses estratégicos de Estados Unidos, o bien se va acercando al modelo de los BRICS, que ve como un modelo evidentemente enemigo, ¿no? Si hay un cambio auspiciado por Estados Unidos, el nuevo gobierno pues necesariamente va a estar alineado con Estados Unidos de una u otra forma. Corina Machado puede, y este tipo de personas pueden encajar, pero no desde una perspectiva electoralmente mayoritaria, sino desde una perspectiva muy apoyada desde el exterior, quizás durante el primer tiempo necesariamente a través de un gobierno militar conservador. De los BRICS, Adrián, empezamos a ver muchos paralelismos entre lo que está pasando con Venezuela y lo que pasó con Irán en esta guerra de 12 días. No es exactamente igual, pero sí que hay paralelismos. Por ejemplo, el despliegue militar de Estados Unidos, estos bombarderos que están sobrevolando, en este caso incluso, bueno, pues analizando, ¿no?, las bases militares. Hablábamos antes de Rusia y de China. En el caso de Irán no hicieron nada. ¿Por qué podrían hacer algo por Venezuela? ¿Qué tendría que pasar para que de alguna forma, bueno, pues se sentaran o se plantaran ante Donald Trump? ¿Crees que ayer también pudo ser un tema de conversación con Xi Jinping? Sí, es posible. Hombre, yo no diría que China y Rusia no hicieron nada. Hicieron todo lo necesario, todo lo que Irán les pidió, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la disposición de armamento, fue Irán el que se resistió a modificar pues, lo que luego se detectó que habían sido sus puntos débiles, fundamentalmente en la defensa antiaérea y en su aviación, ¿no? Y tanto desde China como desde Rusia se les había advertido repetidamente de que sus equipos en estos dos ámbitos tenían que ser renovados para disponer de una defensa eficiente. Irán no lo consideró necesario y luego se ha arrepentido. Justo después de aquella guerra de los 12 días, pues entró inmediatamente en conversaciones otra vez con China y con Rusia, y ahora está, en los siguientes meses ya empezó a reponer fundamentalmente la aviación contando con Rusia y con China, y en los sistemas de defensa antiaérea fundamentalmente con Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que esa disposición a ayudar existe. El caso de Venezuela es distinto. Claro, Irán tiene una capacidad militar muy alta que no está acreditada en el caso de Venezuela. Es uno de los ejércitos más fuertes de Latinoamérica, pero claro, estos ejércitos que tienen una experiencia práctica muy limitada, pues bueno, siempre tienen su capacidad real puesta en duda. Hasta que no se produce un conflicto, pues es difícil saber cuál es su capacidad efectiva real, ¿no? Yo creo que muy probablemente la ayuda va a estar a disposición de Venezuela.
Yo creo que el que ahora mismo, en este contexto, Rusia haya firmado este pacto estratégico con Venezuela, pues es un síntoma muy claro de esa disposición total a prestar ayuda. El que esa ayuda sea más o menos efectiva depende del tiempo. Es decir, si estamos ante una campaña prolongada, pues evidentemente esa ayuda se va a manifestar con mucha claridad. Si es una campaña que se desarrolla en días o en semanas, pues es muy posible que esa ayuda no tenga tiempo de hacerse efectiva, o porque no se ha llegado a suministrar, o porque aunque se ha llegado a suministrar, Venezuela, el ejército venezolano, no ha tenido capacidad de entrenarse en la utilización de armamento que normalmente es tecnológicamente muy avanzado, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de lo que hagan tanto Rusia como China, pendientes sobre todo de lo que suceda con Venezuela, de esta información que habla de que Estados Unidos ya ha tomado su decisión. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, como siempre, contar contigo. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo, Adrián. Nosotros que vamos a volver a recordar las palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro ante este aumento de la presión por parte de Trump. Lanzaba este mensaje, decía que no busca, que no quiere la guerra. Guerra, no a la guerra. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Bueno, pues este era el mensaje de Maduro para Trump que, parece que no va a surtir efecto, parece que Estados Unidos ya ha tomado su decisión, es lo que anuncia Miami Herald, lo que dejaba de alguna forma entrever también Wall Street Journal en su mensaje, en su información de esta misma mañana. Vamos a analizar estas cuestiones con Javier Villamor, corresponsal en la Unión Europea y en la OTAN. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer, como siempre. Encantados de tenerte por aquí, deseando saber tu opinión sobre esta información, esta última hora que dice que Trump ya ha tomado su decisión, que va a realizar ataques aéreos contra Venezuela. Bueno, corresponde con las amenazas que dijo desde el principio de considerar a los narcotraficantes como grupos terroristas. Esto le permite a Estados Unidos, recordemos esta retórica que hemos visto en los últimos años, ¿no? La lucha contra el terrorismo o contra incluso el narcoterrorismo puede ser considerada una herramienta para intervenir en cualquier estado. Incluso hemos visto, por ejemplo, recientemente con Israel en Qatar, ¿no? Supuestamente eliminando objetivos de Hamas, pero atacando un tercer país. Esto también le va a permitir, obviamente, a Estados Unidos intervenir en México, si es que no lo está haciendo ya, y es la excusa perfecta para poder intervenir en Venezuela, ya que no se considera que es un conflicto. Si volvemos a lo mismo, al ser operaciones, digamos, puntuales, no se considera una guerra abierta, no es la guerra de Irak, no es la guerra de Afganistán, no hay una invasión, al menos por el momento, y eso le permite a Donald Trump evadir hasta cierto punto el control parlamentario. Es cierto que eso también es algo que lleva tiempo avisando, es decir, no engaña a nadie, ¿no? El que avisa no es traidor. Lo hemos visto recientemente con estos ataques a diferentes barcas y traficantes en el mar del Caribe, pero también recordemos que es su zona de influencia, ¿no? Que eso también que parece que se ha olvidado respecto a otras guerras, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Estados Unidos tiene una zona de influencia y una zona de seguridad muy marcada, en este caso es el sur, es toda la zona del Caribe, México, Cuba, etcétera, etcétera. Recordemos lo que pasó con la crisis de los misiles allá por entonces con la URSS, porque precisamente esa es su zona de seguridad, ¿no? Es esa zona que le permite poder responder antes de que sea atacado sin remedio. Lo mismo pasa por el norte, por ejemplo, con Canadá. Entonces, también quizá podemos entender que esta nueva política americana de Donald Trump, que también lo vimos en su momento cuando ya hizo la campaña, tenga mucho que ver con una nueva doctrina Monroe, esa doctrina que decía América para los americanos. Esto le puede servir, obviamente, a ese intervencionismo imperialístico, si lo queremos ver así, o imperial de Estados Unidos, no en la forma de razonar de los venezolanos, porque escuchándolos, obviamente, cada uno es muy patético, ¿no? Es la forma en que comunican, pero quizás sí entender muy bien que viene a recuperar territorio perdido. Por otro lado,
Esto obviamente también interesa, escuchando la entrevista que teníamos antes, interesa también porque, bueno, pues Rusia y China, especialmente Rusia, bueno, esa defensa que hace de Venezuela, no por interés real con el país, porque no creo que, o sea, si estudiamos y vemos los recursos que tiene el país, Venezuela no tiene nada que ofrecer a Rusia que no tenga Rusia ya, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel geopolítico, geoestratégico, Venezuela es una China en el zapato perfecta para poder simplemente molestar a Estados Unidos en su patio trasero. Recordemos que Venezuela, aunque esté en mandos de este cártel de los soles, sigue teniendo también un apoyo muy importante de fondos de inversión, porque al fin y al cabo, en fin, no somos ingenuos y sabemos que los regímenes dictatoriales o autoritarios sirven bastante más a los intereses económicos que las democracias, ¿no? Pero el principal problema aquí sería Colombia como país de producción, Venezuela sería el país de tratamiento, digamos, y de expansión por, bien sea hacia el este, hacia Europa, bien sea hacia el norte a través de Nicaragua a México y de México a Estados Unidos. Aquí también habría que preguntarse, esta guerra si es solo por un cambio de régimen, también lo habéis mencionado antes en esa guerra, en la entrevista, que donde quizá está muy bien preparada en María Corina Machado, ese Nobel de la Paz no era para nada fortuito. María Corina Machado en una entrevista reciente con el hijo de Donald Trump dijo que prácticamente tenían montones y montones de petróleo y que se lo iban a dar a los fondos de inversión estadounidenses a buen precio, es decir, está vendiendo obviamente su candidatura, ¿no? Igual que también lo vendió con los israelíes diciendo que iba a mover la capital a Tel Aviv. Por lo tanto, vemos cómo se están moviendo ciertas fichas en política internacional, ¿no? Y en este caso habría que preguntarse en última instancia si también esta persecución del narcoterrorismo, que nadie discute y que por lo tanto creo que es necesario, también va a acabar con el bloqueo de cuentas de aquellos que han beneficiado o han blanqueado el dinero del narcotráfico. Porque igual que bloqueamos, por ejemplo, cuentas de Rusia o de otros actores a nivel internacional, esperamos que se bloqueen las cuentas de políticos, empresarios y banqueros que han estado blanqueando este dinero. Recordemos que el principal lugar de blanqueo de capitales en la región es Panamá. Panamá, donde precisamente Estados Unidos no ha querido que China meta cabeza, precisamente por la importancia que tiene no solo para el comercio internacional, sino también para el blanqueo de ciertos capitales que también se utilizan a nivel de inteligencia, ¿no? Es decir, los servicios de inteligencia financian gran parte también de sus actividades para evitar los controles parlamentarios a través de ciertos de financiación ilegal, ¿no? Entonces, vemos que esto es algo muy complicado. Hoy estamos viendo solo la parte militar, pero es que aquí se esconden otras muchas cosas detrás que entiendo que antes o después tendrán que salir a la luz, porque no solo es Estados Unidos, hay muchos más actores implicados. Bueno, pues muchos intereses, desde luego, los que hay con Venezuela, muchos factores, ¿no? Mencionabas un poco qué podrían hacer, tanto Rusia como China. ¿Qué tendría que pasar también para que se vaya Nicolás Maduro? ¿Hasta dónde tiene que llegar la presión? ¿Crees que sería bastante con estos ataques aéreos? Hablaba también antes Adrián, el anterior invitado, de que incluso puede llegar a un enfrentamiento civil en Venezuela. ¿Crees que puede llegar a tanto la presión de Estados Unidos? Yo creo precisamente si Estados Unidos es inteligente, y desde luego lo es, lo que primero siempre se busca es crear la tensión interna, ¿no? El régimen de Maduro es un régimen que se mantiene únicamente por la corrupción y por el blanqueo de dinero de la droga, es decir, se compran las voluntades, no es un país que se sostenga precisamente por una economía fuerte ni por una transparencia política. Entonces, en cuanto haya ataques con bisturí muy precisos en puntos muy concretos, eso va a generar un pánico. Ya lo hemos visto también en ciertos vídeos recientes, ¿no? Cuando estaban en esos búnkeres que parecían de plástico, hablando de lo que iban a hacer para las defensas. En cuanto realmente vean el poderío de Estados Unidos, que nadie lo niega, yo creo que ese régimen va a tambalear, ¿no? La clave en este caso precisamente sería eso, provocar un estallido social. Incluso ahí entramos en pensamientos paralelos, ¿no? Así como, por ejemplo, los israelíes, los oficiales israelíes con los que he podido hablar, tienen más interés en que el cambio de régimen en Irán, por ejemplo, venga desde dentro de Irán, es decir, que haya una especie, no de traidor, pero sí de figura interna incluso molesta o incluso disidente dentro del régimen, que conozca el país y que conozca también los resortes actualmente establecidos para poder controlarlos desde dentro. Muy parecido también se podría estar hablando en Venezuela, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, María Corina Machado y demás son líderes para gran parte de la región, pero quizá no conozcan bien
los entresijos del poder en Venezuela. Y en este caso, quizá también sería deseable buscar a alguien desde dentro o que haya estado más relacionado con el poder. Digo que son ideas, ¿no?, que obviamente están siempre sobre la mesa en un caso de intervención, pero al fin y al cabo el objetivo es minimizar las bajas, minimizar los conflictos, minimizar las pérdidas económicas y en este caso favorecer una transición. Esa transición habrá que ver cómo se produce. Lo que está claro es que el régimen, en cuanto presione Estados Unidos militarmente, sobre todo la presión es económica, porque política y económica ya hemos visto que no funciona, ¿no? La presión tiene que ser militar. En el momento en que haya 2 o 3 muestras de la verdadera intención, creo que mucha gente de ese poder, de ese partido, del partido y del régimen, intentarán buscarse otros lugares, ¿no? No en vano, hemos visto también en los últimos años algunos empresarios, incluso miembros del gobierno y del régimen, mover fichas y mover dinero fuera del país, ¿no? El capital venezolano en España es muy grande, bajo el amparo también de los socialistas. También hemos visto, por ejemplo, unas buenas compras de mansiones en República Dominicana, donde también ha ido el gobierno español. Por lo tanto, vemos que hay unas redes para prepararse en caso de que esto caiga, ¿no? También podemos hablar de Colombia. Colombia es un país que actualmente tiene 4 millones de refugiados venezolanos. No sería difícil ver que en esa ósmosis en la frontera entre los dos países ya empieza a haber, o en pronto empezamos a ver algunos cuantos convoyes de gente del régimen intentando escapar, ¿no? Por lo tanto, bueno, solo queda que en este caso Donald Trump decida esa intervención, que repito, no es una intervención aislada, es una intervención coordinada con poderes internacionales para dar un cambio de régimen y un cambio de rumbo a la región. Argentina en este momento es una buena pinza, es decir, empieza un cambio, una doctrina más cercana a los postulados conservadores de Estados Unidos en este momento en Argentina, un cambio en Venezuela justo en la parte norte del continente América del Sur o de la parte de América del Sur, sería un efecto importante en la región porque estamos hablando de casi un efecto de pinza, ¿no? Y poco a poco empezar a reconquistar lo que en los últimos años ha estado en manos del conocido como socialismo del siglo XXI. Precisamente hablabas de Milei, ¿no?, de esta victoria apoyada, desde luego, por parte de Donald Trump. Estamos viendo lo que está pasando también con Petro, estamos viendo un poco en el medio a Claudia Sheinbaum. En el caso de que caiga Maduro, ¿cómo puede afectar a la región? ¿Crees que puede crear un precedente? Hay mucha gente que piensa que bueno, pues tenemos el Grupo de Puebla, ¿no?, que es el Foro de Sao Paulo 2.0. El Grupo de Puebla, si nos metemos en la página web, además de que en su momento estaba Irene Montero y compañía, lo dice muy claro, ¿no? O sea, así como podemos entender el Foro de Sao Paulo como una estrategia de intervención política, incluso militar en algunos aspectos, esta nueva izquierda o la izquierda del siglo XXI ha entendido que ese tiempo político acabó. Hablamos de los tiempos de Fidel, de figuras quizá más caudillistas, y que el nuevo cambio, los nuevos tiempos, permiten modificaciones y subversiones político-judiciales desde dentro de los regímenes, ¿no? Entonces, el Grupo de Puebla está muy enfocado en eso, es decir, a través de las elecciones conseguir ciertos accesos del poder o incluso el poder total y subvertirlo desde dentro. Esto es lo que se ha conseguido en Venezuela en su momento, es lo que se está intentando actualmente en Colombia, es lo que se está haciendo actualmente en México. Recordemos también ese intento de control de los jueces y es exactamente lo mismo que está pasando en España, ¿no? Es un modus operandi que no tiene nada que ver con una ideología. Creo que no explicamos muy bien cuando decimos que estos son comunistas o socialcomunistas. Esto no tiene nada que ver con eso. Es una herramienta de poder, de hacerse con el poder, ¿no? También puede pasar exactamente por la derecha si así se quisiera, ¿no? Es una estrategia que permite la democracia. En una de sus debilidades es precisamente la falta de defensa de las instituciones cuando hay un grupo que está en el poder que pretende hacerse con el poder de manera definitiva. Esto es lo que está pasando en México, pero desde luego al menos estaríamos cortando una de las cabezas de la hidra. Repito que aquí Venezuela es por supuesto, es el núcleo principal, si lo queremos así, de corrupción y de narcoestado, pero es que Colombia, recordemos que Colombia, además estuvo el amparo en parte también del establishment de Estados Unidos en su momento, votó en contra del proceso de paz con las FARC, acabó Santos imponiendo ese proceso
con el apoyo, entre otras, por ejemplo, de las fundaciones de George Soros, Open Society Foundations, para intentar legalizar el consumo de droga, o al menos reducir la penalización del consumo de droga, es decir, de alguna manera institucionalizar la producción masiva de droga, porque es lo que ha ocurrido desde que está Petro en el poder, han tenido más fuerza los narcoterroristas y la producción ha aumentado. Esa producción tiene un consumo y para ese consumo tiene que haber una herramienta de dispersión por la región y por el mundo. Venezuela es donde se condensa eso, porque obviamente está tomado por el cártel de los soles. Repito, va a Nicaragua, va al norte, los cárteles, y va a Estados Unidos, y de ahí va también a España y a Europa. A través, por ejemplo, también de otros puertos, como por ejemplo en Bélgica, ¿no? Que, por cierto, esta semana una carta de unos jueces ha avisado del riesgo de que Bélgica caiga y se convierta en un narcoestado, porque precisamente la droga está llegando a expuertas, ¿no? Entonces, incluso hasta el presidente del país se ha sumado a esta batalla internacional contra los grupos narcoterroristas. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de un precedente muy importante. Repito que no solo hay que quedarse en el iceberg, ¿no? En la punta del iceberg. Está muy bien acabar con estos regímenes, pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir a ver quién se ha beneficiado en estos años, qué tramas bancarias, qué tramas económicas, porque ese dinero, repito, no se mueve solo en negro, ¿no? Ese dinero se blanquea, y ese blanqueo ha tenido apoyo político y económico de muchos líderes internacionales. Entonces, esperemos que Donald Trump tire del hilo, porque ahí entonces sabremos realmente hasta qué punto está todo corrompido. Porque, bueno, no hace falta decir que el dinero negro llega a todos los lados, ¿no?